Estado del país de Israel, hablar de genocidio provocado por su propio país, como escuchamos esta semana. Y aquí en la Argentina de Milei, en la Argentina de los salarios cada vez más bajos, de los puestos de trabajo que no aparecen, de las jubilaciones en desintegración, también tenemos derecho a recordar y soñar con la Argentina de Perón, con la Argentina de Néstor, con la Argentina de Cristina. Las cosas no fueron siempre así, ni tienen por qué ser siempre así. Lo que necesitamos es un espacio político que esté dispuesto a encarnar esas ideas, esa fuerza, esa razón popular y esa razón nacional que hizo una Argentina donde las grandes mayorías tuvieran la felicidad de levantarse cada día con el problema material resuelto y con la posibilidad de mejorar la vida de sus hijas, de sus hijos, de sus nietas, de sus nietos. Eso hoy claramente no está, pero esto no quiere decir que no pueda empezar a estar a partir de una elección de medio término donde esté muy claro para qué se presenta la Fuerza Nacional y Popular, que no se presenta para ganar una elección, sino que se presenta para empezar a modificar la realidad de cada una y cada uno de los argentinos y de la patria en su conjunto. Y muchas veces decimos que esto requiere hablarle a los propios. Bueno, tendríamos que tratar de desentrañar también un poco qué quiere decir hablarle a los propios. Porque no es tan complicado. Hablarle a los propios quiere decir asegurar a los votantes y las votantes que va a haber comida barata y energía barata en la Argentina. Y esto es posible. Es posible si hay retenciones y si hay subsidios. Es posible si el Estado participa de la administración del comercio exterior. Es decir, si no suponemos que hay una cuestión que es el mercado que va a asignar eficientemente bienes y servicios a través del sistema de precios. Porque esa eficiencia también es una definición y sigo pensando que la única pregunta relevante en economía es ¿para quién? Entonces, lo que para alguien puede ser eficiente, para las grandes mayorías puede ser realmente catastrófico, como lo está mostrando que lo es. La eficiencia no existe en abstracto, la eficiencia hay que definir para quién. Y la verdad es que lo que es eficiente para las mayorías es que haya retenciones que permitan que los precios de la comida en la Argentina sean accesibles para las grandes mayorías, que la comida no sea una definición de cada día, por ejemplo hoy para jubiladas y jubilados, donde la eficiencia en la asignación tiene que ser pensar remedios o comida. Nosotros queremos una Argentina donde sea remedios y comida, y donde la decisión de la comida sea qué me gusta y no si puedo o no puedo llevar un plato de comida a la casa. La energía, el combustible, la luz, el gas, tiene que tener precios acordes a los salarios de las grandes mayorías, y esto requiere un sistema de subsidios, donde el precio, la tarifa, sea una herramienta distributiva, donde la distribución del ingreso esté presente en cada una de las decisiones del gobierno. Y estas tarifas subsidiadas, que después seguramente serán criticadas porque los ricos que tienen pileta dicen que es muy barata la energía para los ricos que tienen pileta, como si ese fuera su problema, pero en realidad lo que les preocupa es que las grandes mayorías no tengan que preocuparse por pagar las tarifas. Fíjense que en este momento las tarifas, que además no es un bien que uno pueda decir, o un servicio que uno pueda decir, bueno, según el precio consumo más
o consumo menos, porque hay un cargo fijo mínimo. Entonces ese cargo fijo mínimo ocupa cada vez más y más parte del salario o de la jubilación o del ingreso que tiene la familia. Ese país donde le hablamos a los propios también es el país donde decimos la seguridad es principalmente un problema de las clases populares, que sufren con más frecuencia la inseguridad que otras clases. Y esto no requiere una política punitivista ni bajar la edad en la cual se puede denunciar penalmente a un menor, sino que lo que requiere son políticas públicas que contengan y que den otra perspectiva, otro marco, otro margen a las personas para desarrollar su vida, donde las chicas y los chicos estén en el colegio, pero también estén en los clubes, jugando, preparándose, aprendiendo. También puedan tener su computadora, su netbook, porque claro, también la usaban para jugar, la computadora que les daba el Estado en el gobierno de Cristina. Mirá qué calamidad, ¿no? Para lo mismo que la compran aquellos que la pueden comprar. Entonces, en definitiva, el eje de eso, hablar a los propios, es una mejor distribución del ingreso y más igualdad. Tiene que ver, por supuesto, con las cuestiones de memoria, verdad y justicia, que el sistema de administración de leyes no sea un sistema que se use para perseguir a los que menos tienen y para tener situaciones como la de Cristina Fernández de Kirchner, o sea, para encarcelar e intentar callar a aquellos que defienden la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria, sino que sea un sistema que esté orientado a mejorar la vida en común, pero sobre todo esta idea de memoria, verdad y justicia, ¿no? Donde el genocidio que existió en la Argentina, que fue llevado adelante por un gobierno militar, pero con gran proporción de civiles. Te diría que la figura más emblemática de la dictadura genocida cívico-militar tal vez sea Martínez de Oz, el economista que impulsaba las mismas políticas que está llevando adelante Milei. Las mismas políticas, los mismos objetivos, el mismo discurso, el mismo relato. En esa época se impuso a través de una dictadura genocida, en este momento impone el ajuste a las grandes mayorías y la libertad de hacer lo que quieren al capital concentrado en nuestro país. Hablarle a los propios es decir aquellas cosas que el sistema de medios dominante pretende que no se digan. Hablarle a los propios es decir aquellas cosas que los dueños de las grandes corporaciones pretenden que no se diga. Hablar a los propios es decir que una economía que se organiza desde lo financiero hacia el trabajo de las personas nunca puede funcionar para las grandes mayorías. Por supuesto que sí puede funcionar para los dueños del capital, pero nunca para las grandes mayorías. Hablar a los propios es decir que primero está la sustentabilidad de los jubilados y después la sustentabilidad del sistema, la sustentabilidad financiera del sistema, que si la sustentabilidad de los jubilados está en riesgo, tenemos que encontrar cómo financiar el sistema jubilatorio y no a partir de un ajuste en cómo se financia el sistema jubilatorio, hacer que las personas no se puedan jubilar en nuestro país, porque esto ya pasó. Cuando asumió Néstor Kirchner, 1 de cada 2 adultos mayores no tenía jubilación y pensión. Esa Argentina también existió y por este camino esa Argentina va a volver a existir. Pero en el medio también existió el plan de inclusión jubilatoria, también existió la ley de movilidad, también existieron los remedios gratis desde el PAMI, también existió la recuperación del sistema público y solidario de jubilaciones en la Argentina. Es decir, hablar a los propios, en definitiva, es hablar desde la razón popular y desde la razón nacional. Es no permitir que la razón neoliberal
impregne también el discurso de quienes pretenden defender al pueblo y a la patria. Y sí, esto requiere ser confrontativo, esto requiere decir cosas que se pretenden que no se digan, pero si no se ponen palabras, mucho menos se va a poner en hechos. En la Argentina, un gobierno nacional y popular hace poco tiempo dijo que no había presos políticos, y terminamos con la principal dirigente política de la Argentina presa. Una cosa tiene mucho que ver con la otra. Una cosa tiene mucho que ver con la otra. En la Argentina, un gobierno nacional y popular dijo que nuestro país tenía lo que necesitaba el mundo, aquellas cosas que demanda el mundo. Y diciendo esto, se terminó con los argentinas y argentinos necesitando las cosas que hay en el país. Porque Argentina no tiene lo que necesita el mundo, sino que tiene lo que necesitan las argentinas y argentinos. Y en este país que desde el año 83 tiene una democracia acondicionada, como son todas las democracias del mundo en esta etapa que es la dictadura del capital, van sucediendo cosas que la degradan y la condicionan aún más. Tenemos, decía antes, a la principal dirigente política de la Argentina, de todos los arcos, presa. Y esa detención implica una proscripción, porque no es casualidad que se hayan adelantado los tiempos judiciales para coincidir con los tiempos electorales. Hace rato que el Código Penal está suplantado por el Código Electoral en la Administración de Justicia de la Argentina. La democracia argentina, con la principal dirigente presa, proscripta, es una democracia en la cual no hay la posibilidad de elegir a quien cada uno y cada uno quiera elegir. Y sabemos lo que pasa con la democracia cuando el principal líder está proscripto. 18 años de tener a Perón lejos de las elecciones no significaron para la Argentina 18 años de crecimiento, de inclusión social o de un lugar más importante en el mundo, sino todo lo contrario. Lo mismo va a suceder en esta etapa. Y la otra arista que tiene esta democracia condicionada, cada vez más condicionada, es la situación en la cual nos saludan desde la calle y nos ponemos contentos porque ya estamos en el Pulqui con muchas compañeras y compañeros compartiendo el desayuno desde la Radio Madres. Es la situación de voto calificado de facto, en la cual cada vez son más las argentinas y argentinos que no van a votar. Yo no creo que sea la insatisfacción democrática, sino el no cumplimiento del contrato electoral, porque cualitativamente esta aproximación masiva a no ir a votar comenzó en la votación de medio término del gobierno de Alberto Fernández, y no hay duda que tenía que ver con el no cumplimiento del contrato electoral cuando uno analiza quiénes no fueron a votar en términos geográficos o en términos socioeconómicos. Así que simplemente hablarle a los propios, hablarlos a uno mismo para decir lo que uno piensa y no decir lo que los poderosos esperan que se diga. Y nuestro pueblo va a volver a recuperar, yo estoy convencido, a partir de esta elección de medio término, con una gran elección del campo nacional y popular que se consagre con la elección presidencial que viene, porque este modelo lleva a estos resultados. Cuando se cambió, se modificó supuestamente la política cambiaria hace unos meses, porque la política cambiaria que el gobierno había impulsado estaba agotada y estaban al borde de un salto importante del tipo de cambio. Bueno, vinieron con esta cuestión de las bandas. El mismo día dijimos que esta nueva política cambiaria llevaba inexorablemente a la bicicleta financiera nuevamente.
durante un tiempo pareció que no y nos decían, uy, se equivocaron. Bueno, con la suba de tasas de interés que vimos esta semana, queda claro que lo que decíamos era la verdad de lo que iba a suceder, y sucedió. Y claro, el salto del tipo de cambio ya es de una magnitud que va a tener un nuevo impacto negativo sobre la vida de las y los argentinos, y ese impacto negativo va a hacer crujir nuevamente la puja distributiva, porque las empresas que llevan adelante las tarifas de los servicios públicos van a pedir nuevos aumentos, las empresas que fabrican alimentos van a exigir nuevos aumentos, que ya está sucediendo, y nada de esto se va a ver reflejado en más salarios. Entonces va a volver a crujir la puja distributiva. Pero con la convicción de que en Argentina pasó lo mejor, con Perón, con Evita, con Néstor, con Cristina, con la certeza de que eso va a volver a ocurrir si la fuerza política se decide hablarle a los propios, más allá de seguir luchando, más allá de seguir compartiendo la palabra, más allá de seguir intentando ayudar a la organización. La Argentina va a estar siempre esperando. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM530. Sin diarios. Sábados de 9 a 11 en AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Vuelve la Feria del Libro Peronista. El viernes 1 y el sábado 2 de agosto de 17 a 22 en la sede del Partido Justicialista de la Ciudad, San José 181, con entrada libre y gratuita. Feria del Libro Peronista. El libro como vehículo de ideas y debates. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido Al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Este invierno viví unas vacaciones divertidas en toda la provincia, del sábado 19 de julio al domingo 3 de agosto. Disfruté de actividades para infancias, adolescentes y jóvenes. Con entrada libre y gratuita, te esperamos en cada región cultural. Música, teatro, videojuegos, cine, circo, kermés, magia, títeres, libros, freestyle, talleres y mucho más. Divertite y pasala bien con amigos, en familia, en tu barrio, en comunidad. Busca todas las actividades en institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. La patria no se vende. Con Carlos Polimeni en Lanús. Un espectáculo de radio, historia, política, poesía y música en vivo. Domingo 17 de agosto a las 13 en Perón Perón, Avenida 9 de Julio 1999 Lanús. Entradas en alternativateatral.com. Los esperamos. Produce Don Narciso. Auspicia AM530. Eve de Bonafini, ejemplo de lucha, siempre acá, dándole calor al corazón. Costó mucho mantener la radio, muchísimo, ¿no? Hubo mucho tiempo de mala onda, de pandemia, de que me la querían quitar, de todo, bueno, pero a capa y espada la defendimos y mira, ahora está ocupando un lugar importante porque ha mejorado muchísimo la radio. AM530, Somos Radio.
somos EVE. Entre tanto papel, un poco de aire. Sin diarios. Sábados de 9 a 11 en AM530. Somos radio. Buscamos la verdad siempre. Hay audios en Sin Diarios. Pero como siempre, primero agradecerle a Alejo de Supernavegantes por la música de Sin Diarios y a las madres. Estamos en la radio de las madres, la radio de las y los 30.000. Que son 30.000, absolutamente bien. Y como nada tecnológico nos es ajeno, ahora tenemos un maravilloso audio del titular del Banco Central, el señor Bausili. Ustedes saben que para la doctrina libertaria, liberal o como quieran llamarlo, primero querían quemar, destruir el Banco Central, después dijeron que lo necesario, lo imperioso para que una economía sea fuerte, desarrollada, etcétera, etcétera, es que el Banco Central sea independiente. Ajá. Entonces, ¿qué hicieron? Nombraron a Bausili. Lo mudaron a Avellaneda. Lo mudaron a Avellaneda, exactamente. Ojo, nos podrían dar el Banco Central a nosotros, seríamos independientes del gobierno. El titular es Bausili, socio y amigo. Si estuviera en Avellaneda estaría bien gobernado. Sí, exacto. Así que ustedes recuerdan que hasta no hace mucho el presidente de los pies de ninfa nos prometía hacer Alemania o Francia si le dábamos 30 o 40 años de gobiernos ininterrumpidos. Depende del día, a veces Alemania, otra vez Francia, otra vez Irlanda, creo que alguna vez España. Es como tenemos que ir con el mapamundi en la mano. Bueno, eso era antes, porque ahora, hace un par de días, toda la plana mayor del Ministerio de Economía fue al programa del Pauta Fantino, el querido Pauta Fantino, personaje entrañable. ¿Es una reunión de gabinete? ¿Cómo? Es una reunión de gabinete en lo de Fantino, absolutamente. Y fueron a decir, acá no pasa nada, está todo bien, está controlado, pero todo es culpa de... Dime de qué presumes. Claro, dime de qué presumes, absolutamente. Pero los invito a escuchar a Bausili, que nos dice que en realidad ya no hace falta que seamos Alemania, puede haber una escala intermedia. Vamos. Ya a Estados Unidos, Irlanda, Paraguay, Uruguay, Perú. Esas sociedades viven tranquilas. Paraguay, Uruguay, Perú. Países con problemas distributivos severos, ¿no? Estructurales, es decir, tomemos Perú. Perú es un caso, porque además lo pone cachondo también al ministro de Economía, Luis Caputo, el timbero con la nuestra. Siempre dice, cada día nos parecemos más a Perú, cosa que para nosotros, la verdad, es preocupante, pero para él es un gran destino. No es un juicio de valor sobre los peruanos. Es un gran destino turístico. Es un gran destino turístico y gastronómico maravilloso. Pero Perú es el modelo que los pone cachondos, es un modelo con 20% integrados y 80% de cuentapropistas que hacen lo que pueden sin el Estado detrás. Es un modelo que expulsa ciudadanos de hace décadas. Hay comunidades peruanas en Chile. El famoso votar con los pies del presidente. Votar con los pies del presidente, exactamente. Es un gran ejemplo de votar con los pies. Es un país donde la salud pública, la educación pública tiene grandes problemas. Es un país, es el sueño de estos muchachos, 20% integrados, 80% a la buena de Dios. Y además, pequeño detalle, lo solemos conversar con Amado. El año que viene se cumplen 20 años en Perú, de la presidencia de un mismo niato, la presidencia del Banco Central de Perú. Es decir, hace 20 años que la política económica, la política monetaria de Perú es definida por un tipo que nadie votó, en todo caso no la ciudadanía, mientras que en esos 20 años sucedieron 9 o 10 presidencias que nunca terminaron su periodo. Algunos presidentes terminaron en cana, terminaron destituidos por el Congreso. Entonces, ¿qué es lo que estos tipos nos venden? Un modelo de inequidad estructural, y que por otro lado un modelo
que está exento de vaivenes electorales, porque gane quien gane, da igual, que sea de derecha, de centro. Exento de vaivenes electorales. Exactamente, ¿viste qué lindo? Redondito. El que maneja los hilos de la política económica, la política monetaria, es el Banco Central del Perú, no el gobierno, no el soberano. Así que me parece algo bastante honesto de parte de Bausili y del Timbero con la Nuestra, decir, olvídense de Francia, olvídense de Alemania, con nosotros van hacia afuera. Y además, un gobierno que dice que no hay que intervenir, claro, que dice que no interviene, al mismo tiempo que usa todas las herramientas de política monetaria que tiene a la mano, ¿no? Porque, y esto no es un demérito de las herramientas, sino de cómo se usan. Claro. Porque el martillo es una cosa en manos de un orfebre y otra cosa en manos de alguien que quiere destruir. Ellos intervienen en la tasa de interés, como se vio la última semana, dicen que no la intervienen. Intervienen en el mercado de futuros, dicen que el precio del dólar es un precio de equilibrio. Ni te cuento la intervención que hay sobre el presupuesto, ¿no? Claro. Donde intervienen en el sistema jubilatorio, intervienen en cada una de las cuestiones fiscales. Y es un desquicio, ¿no? Porque al mismo tiempo que dicen que cada uno tiene que tomar decisiones en base a su propio sistema de valores y de preferencia, como dice el presidente, dice que es sujeto de una conspiración de personas que están haciendo lo que creen que es lo mejor para sí mismas. Como ahora ni los bancos pueden tomar las decisiones que tienen que tomar porque el presidente no está de acuerdo con eso. Y este asunto de degradar en el discurso las políticas públicas, pero usar todas las herramientas para intervenir de la peor manera posible. Porque nosotros estamos a favor de la intervención, pero de la intervención que sirva para la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Nuria, Nuria? Bueno. Antes que a Nuria, que viene con el tema de privatización. Exactamente, me hacías acordar a Natalia. ¿Qué pasó en el mundo del trabajo, que ellos llaman mercado de trabajo, esta semana? Bueno, estos objetivos declamativos que tienen para parecernos a Alemania, y mientras tanto vamos a estar unos par de centenios teniendo el sistema político y económico de Perú, uno de esos objetivos declamados por parte del gobierno fue crear empleo de calidad. Como estamos acostumbrados, ¿no?, en todos los proyectos políticos y económicos neoliberales, hay un... ¿Qué palabra es empleo de calidad? ¿Empleo ¿De calidad para quién? En realidad, nosotros decimos trabajo digno, ¿no? Claro. Porque el empleo de calidad es calidad para quién también, ¿no? Eficiente para quién, ¿en qué términos? Pero esto es fundamental, porque la verdad que es un objetivo que desde el consenso de Washington en adelante y en nuestro país siempre fue declamado pero nunca cumplido. Por supuesto, sacamos el gobierno de Néstor y Cristino, que con estas mismas leyes laborales se crearon más de 5 millones de puestos de trabajo formalizados, de calidad, con salarios altos. Este fue el propósito del decreto de necesidad de urgencia 70/23, que pretendió, suspendido en la parte laboral, y ahora esperando la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, en donde se pretendió desregular la ley de convenios colectivos, asociaciones sindicales, derogar cualquier tipo de multa que sancione el empleo no registrado, la protección al ingreso del contrato de trabajo, la protección para el caso de despido arbitrario sin causa. Bueno, algo de eso quedó en la ley de bases, que ya tiene 1 año de vigencia, y acá va el tema, ¿no? A ver. Esas multas por empleo no registrado, deficientemente registrado, se derogaron. También se derogaron las sanciones para en los casos de falta de pago de aportes y contribuciones, que después tenemos que escuchar que digan, ¿por qué tenemos que pagar la jubilación a alguien que no pagó aportes? Hay que decirle a la gente que las contribuciones son obligaciones contractuales del empleador, y en el caso de que no se hagan, no tiene la responsabilidad contractual ese trabajador. Pero la famosa ley del empleo del gobierno solo produjo un 0,3% de blanqueo. O sea que ahí tenemos un objetivo un éxito incumplido. Total, lo mismo que pasó en los 90. 0,3. Incluso pasó, no solamente en los 90, sino en el año 2009, con el gobierno de Cristina y con toda la inclusión laboral que hubo, fue una de las políticas públicas que no tuvo un resultado esperado. ¿Cuál fue el resultado esperado? Una política económica inclusiva.
a la ampliación del mercado interno, claro, la emergencia de las pymes. Al final de la Rúa pasó lo mismo, ¿no? Cavallo vino con eso que llamaban planes de competitividad, que era sacar la cuestión previsional de los aportes. Es que para mí eso es creer en una suerte de teoría del derrame. A las empresas le va bien, al campo le va bien, como dijo Nicolás Espino, es el presidente de la sociedad. Entonces a ustedes le va a ir bien. ¿Qué nos hace pensar que ese alimento volitivo de decir voy a compartir con los trabajadores es una cuestión política? En realidad tiene que ver con dejar esa discrecionalidad o esa arbitrariedad empresarial solamente para ese campo, ¿no? Y que no haya intervención estatal. Pero no fue lo único que fracasó, porque aumentó la informalidad laboral, aumentó el cuentapropismo, esto que mencionabas vos, Amado. ¿El cuentapropismo qué es? O sea, ¿existe efectivamente el trabajo autónomo? Claramente que sí. Lo que está sucediendo, un fenómeno de un tiempo a esta parte, es la migración del trabajo registrado, formal, dependiente, a formas autónomas que en realidad encubren relaciones laborales. Tienen otra naturaleza, claro. Pero encubren relaciones laborales dependientes. ¿Y esto en dónde lo podemos ver? En la economía de plataformas. Vayan a España y van a advertir qué fue lo que sucedió hace 3 años atrás. Se sancionó una ley en donde obliga a la economía de plataforma a registrar de manera dependiente a los trabajadores. ¿Qué decían? Que no, que se iban a ir. Pues bien, no se fueron, incluyeron a esos trabajadores y efectivamente tienen un plan de protección laboral. Aumentó entonces, dijimos, la informalidad, el cuentapropismo y los asalariados no registrados. Se perdieron más de 100.000 puestos de trabajo. Entonces, a mí me parece que ahí está la cuestión. Ellos son bastante desembosados. La narrativa del gobierno dice, los jubilados, las universidades, los discapacitados son todos unos degenerados fiscales, pero la verdad es que me parece que volver a la Argentina de Perón, a la Argentina de Cristina, a la Argentina de Néstor, es no comernos la curva de que estas son banderas vetustas. Porque sí, o sea, creo que esto es lo que hay que hablar a los propios también. Pudimos hacerlo con estas mismas leyes, pudimos hacerla con otra política económica. Y algo que había marcado Máximo Kirchner en su momento, puede ser que haya habido errores, de hecho lo debe haber habido, pero el rumbo no era el equivocado. Ahora están diciendo que para estar bien tenés que sacarle al Garrahan, tenés que sacarle a la ciencia, tenés que sacarle a la educación, acostumbrarse, crear un discurso público donde te acostumbres a ver a alguien en la calle, y esto se escucha. O sea, yo el otro día voy a contar y cerrar con una anécdota personal, aun cuando me cuesta, porque ustedes vieron que los economistas de la derecha rancia siempre ponen ejemplos domésticos, y la casuística no sé si explica las... Porque lo observan, no lo hacen. Pero iba en el subte y por supuesto hay mucha gente que está en estado de necesidad y pide una colaboración y demás, y siempre escucho a alguien decir son vagos por lo bajo, subteada, ¿no? Cuando voy a la radio de las madres, y la otra vez escuché a una señora decir ojalá te mueras. No. Por supuesto hubo alguien se animó a hablar, pero digo, esto produce, este tipo de conductas produce resultados sociales, claro, que validan y que aceptan este modelo económico, porque la verdad que nadie ni acepta graciosamente perder derechos, ni va a decir qué bien una sociedad donde te mate de hambre, pero sí puede suceder que en nombre de la rentabilidad, de la eficiencia, de una lógica sacrificial de acá a futuro, para hacer Alemania pasando por escala en Perú, estas cosas estén toleradas, digamos, a nivel social. Pero creo que hay una toxina que circula justamente con el tema de los jubilados, que es esto de pensar que en la Argentina hay gente que no trabaja. Es decir, que hay estadísticamente personas que pueden vivir sin trabajar, más allá de quienes tomaron la precaución de nacer ricos herederos. Y si algo demostró el sistema de Néstor y Cristina y del señor, el mejor vicepresidente varón de nuestra historia, con la incorporación de jubilados al sistema, fue justamente que era una gran política de equidad. Todos trabajaron. Cuando Néstor llegó al gobierno, la mitad de los jubilados no tenía haberes. Eso significa que la mitad de los jubilados en ese momento no habían trabajado en su vida. Es demente crear algo así. O bien trabajaron en empleos informales, o bien eran empleos supuestamente formales, pero sus empleadores no pagaron cargas, o bien se dedicaban a tareas de cuidado
mayoritariamente mujeres, no remuneradas. En los 3 casos tienen el derecho a una jubilación. No lo digo yo, lo dice la Constitución Nacional. Pero nosotros nos dejamos correr con eso de los aportes. ¿Qué me importan los aportes? El derecho va por encima del aporte. Tenemos que hacer que funcione. Si no alcanza con los aportes, es con el Tesoro Nacional. Pero es, como dice Amado, siempre... No le pedimos a las fuerzas de seguridad o al ejército que se autofinancie. No pedimos que las escuelas se autofinancien. No des ideas. No des ideas. Sí, ahí hay dos cosas. Se autofinancien. Además, Rinco, me parece que en relación al sistema previsional, me parece que son importantes diferenciar. Por un lado, hay una cosa más estructural que es ¿por qué hay un pensamiento instaladísimo, igual que con lo de los subsidios y otras ideas de sentido común, que es que sí o sí el sistema previsional tiene que sostenerse con contribuciones? Es decir, ¿por qué tiene que ser autosuficiente? Claro. Y es una pregunta, más allá de incluso de la etapa histórica, que hay que hacerse. En otros lados del mundo no es así. La jubilación, el derecho a la vejez, a vivir una vejez digna, es un derecho igual que el de la educación. A nadie le pide la educación que las escuelas se autofinancien. Entonces, primero, es un derecho que tenemos que defender más allá de cómo se sostiene. Después la pregunta económica, digamos, financiera, es decir, bueno, este sistema que es uno de los gastos más importantes del Estado, ¿cómo se sostiene? Bueno, se sostendrá parte con contribuciones, parte con aportes, sí, y también con impuestos, que son impuestos que podrían incluso ser progresivos, es decir, por ejemplo, impuesto a la renta, ¿no? Digamos, hay ahí toda una discusión. Y después, por otro lado, que en definitiva lo que termina pasando es que los gobiernos nacionales y populares, por ejemplo, en el caso como cuando Amado tomó la decisión de recuperar la estatización, reestatizar el sistema, que era un momento, no sé, un momento clave, fue una medida estructural dentro del kirchnerismo, que tiene que ver con dar respuesta a las consecuencias nefastas que produjo la política neoliberal en la Argentina en los 90. De algún modo nosotros recibimos las consecuencias nefastas y hay que hacer con eso y resolver y reparar, y después ellos terminan recibiendo gobiernos que, como por ejemplo en el 2015 está desendeudado, ¿no? El macrismo. Entonces un sistema que funciona. Me parece que hay varias cuestiones que discutir en relación al sentido común, que todos tenemos también esta cosa de no, pero tienen que pagar. Primero, ¿por qué? Para mí es un derecho, igual que cualquier otro, el derecho a la salud. No es, ¿cómo se autofinancian los hospitales? No está esa pregunta. ¿Por qué sobre la vejez sí está? Esa es una gran pregunta, me parece. Además de que, de algún modo, a lo largo del tiempo hemos visto, y hoy está más vigente que nunca, que también los trabajadores pasivos, los jubilados, son los que llevan adelante un montón de las luchas, ¿no? Y que se ponen de manos y se enfrentan directamente a los gobiernos neoliberales, como fue en los 90, es hoy, todos los miércoles están siendo tomados a palos por la policía de Burri. Y vuelven a poner la cara y el lomo y las ideas. A mí me parece, compartiendo esto que se está diciendo, que es muy importante la expresión que usó Nati, que es no comerse la curva. El mundo del trabajo es el centro de la organización de la sociedad, y eso va a estar organizado con leyes a favor de los trabajadores o, como se pretende ahora, en contra de los trabajadores, no neutras, en contra, y siempre hay un patrón, esto de las economías de redes, que ahora parece ser que va a ser disruptivo porque es el fin del trabajo. Bueno, ya tuvimos el fin de la historia allá por los 90, ¿no? Que gracias a los pueblos y a Dios no hubo ningún fin de la historia, sino que era un eslabón más en la etapa de luchas esa época. Pasa exactamente lo mismo con el mundo del trabajo. En las economías de plataforma hay un patrón que te asigna horarios, hay un capataz que te controla cómo llevas adelante esas tareas. Tiene un formato distinto, no se ve, pero hay un patrón, hay alguien que gana plata. Y esta cuestión de no se podría hacer aportes y contribuciones, miren, la plataforma asigna comisiones a quien lleva los productos, al local le asigna el precio, o sea, y se queda una comisión para sí también en la plataforma, que es con eso lo que hace su inmensa rentabilidad. Bien podría tener una asignación automática en cada una de las transacciones que vaya
para la jubilación y para la salud de la persona que está trabajando, llevando adelante ese trabajo, que además tiene riesgos adicionales, tiene enfermedades profesionales, todas aquellas cosas que usaste la palabra vetustas, pero yo diría más que vetustas son ancianamente honorables, como casi siempre las y los ancianos. Así que bueno, vamos a seguir con música porque se viene un reportaje, se viene Nuria con las privatizaciones, por ahí se viene Artemio. Nuria no viene con la privatización, viene a hablar, claro. A proponer privatizaciones. La van a viene a frenar las privatizaciones. Pero es un temazo porque desde el tema jubilatorio hasta, es emblemático que sea AISA la primera empresa que el gobierno pretende privatizar porque fue la que más rápido fracasó y una de las primeras que estatizó Néstor Kirchner. Así que bueno, Rinco, ¿con qué, después de los audios tan lindos que nos trajiste y de este presidente del Banco Central que dice que ellos no intervienen en la tasa de interés mientras están interviniendo, sí, hacen una realidad paralela. Bueno, vamos a escuchar un tema que me gusta particularmente. Para el mío no se escuchó, así que podría ir ahora. Te cae. Ahí está. Porque la introducción del programa terminaba con Argentina siempre esperando y siempre esperando a la mancha de Rolando.
sin diarios. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Somos Radio. AM530. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Vuelve la Feria del Libro Peronista. El viernes 1 y el sábado 2 de agosto de 17 a 22 en la sede del Partido Justicialista de la Ciudad, San José 181, con entrada libre y gratuita. Feria del Libro Peronista. El libro como vehículo de ideas y debates. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Este invierno viví unas vacaciones divertidas en toda la provincia. Del sábado 19 de julio al domingo 3 de agosto. Disfruta de actividades para infancias, adolescentes y jóvenes. Con entrada libre y gratuita, te esperamos en cada región cultural. Música, teatro, videojuegos, cine, circo, kermés, magia, títeres, libros, freestyle, talleres y mucho más. Divertite y pasala bien con amigos, en familia, en tu barrio, en comunidad. Busca todas las actividades en institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. La patria no se vende. Con Carlos Polimeni en Lanús. Un espectáculo de radio, historia, política, poesía y música en vivo. Domingo 17 de agosto a las 13 en Perón Perón, Avenida 9 de Julio 1999 Lanús. Entradas en alternativateatral.com. Los esperamos. Produce Don Narciso. Auspicia AM530. Eve de Bonafini, ejemplo de lucha, siempre acá, dándole calor al corazón. Costó mucho mantener la radio, muchísimo, ¿no? Hubo mucho tiempo de mala onda, de pandemia, de que me la querían quitar, de todo, bueno, pero a capa y espada la defendimos y mira, ahora está ocupando un lugar importante porque ha mejorado muchísimo la radio. AM530, somos radio, somos EVE. ¿Quién necesita papeles cuando hay voces en el aire? Sin diarios, sábados de 9 a 11, AM530 somos radio. Buscamos la verdad siempre. Acá estamos en la radio de las madres, la 530, la radio de las y los 30.000, en el Pulqui Bar, donde los esperamos los sábados. Después viene Camilo García también con su show radial, diría Daniel Tonietti, a continuar con la continuidad de la radio de las madres en la mañana del sábado. Estamos por suerte con muchas compañeras, compañeros que han venido a desayunar con nosotras y nosotros, y esperemos cada vez ser más los sábados, estar más juntos, abrazarnos, mirarnos a los ojos y seguir tratando de organizar los tiempos que vienen. Queremos invitarlos a comer pizza en Pizza, en Nicaragua 4896, la auténtica pizza porteña, gordita, llena de mozzarella que se cae por todos lados, espectacular. Y este miércoles 6, Rinconet. Sí, miércoles 6, los esperamos con la cena MAC. La cena de la MAC es en el Centro Cultural El Limonero, Salguero 668, a media cuadra de Corrientes, y es una gran cena
porque viene el compañero Máximo Rusconi, un gran amigo de la MAC, así que con Rusconi y con Amado Vudú yo creo que vamos a tener una cena explosiva, así que muy ricas empanadas, vino, pueden venir, pueden pedir empanadas, pueden no pedir nada, pueden, es un plan absolutamente abierto a partir de las 20 horas, miércoles 6 de agosto, en Centro Cultural Limonero, Salguero 668, ahí los esperamos. Bueno, y ahora esperamos a Artemio, exacto, porque tenemos una gran nota, no es, una gran conversación con alguien que nos visita, que ya está, así que va a mantener el suspenso. Y mientras Nuria, mira, lo digo nombraste y esto, apareció. Y se abre la puerta del pulqui y aparece el señor Artemio López. Bien. Pero bueno, Nuria entonces nos va a hacer un paneo. Un paneo. No nos trae las privatizaciones, nos va a hacer un paneo por Gracias lo que por está aclarar. sucediendo. Sí. Bueno, no, en realidad la verdad es que hoy te escuchaba en la editorial y decía, estamos en el Día de la Marmota, ¿viste? Es como... Y a veces me pregunto cómo es que vuelve a suceder esto, de volver a escuchar privatizar cuando está clarísimo que esto sí que funcionó mal, ¿no? Claramente, incluso como vos decías, AISA es una de las primeras empresas privatizadas que después cae y demuestra los efectos negativos de esa privatización. Ahora, hoy en día, el gobierno, la ley Bases, cuando se discutió la ley Bases, la importancia del marco que generó la ley Bases para poder habilitar al gobierno a avanzar sobre privatizaciones. ¿Se acuerdan que hubo varias discusiones de qué empresas podrían entrar y qué no? En realidad, hoy en día hay varias empresas con participación mayoritaria estatal o estatales directamente, como Enarsa, AISA, Trenes Argentinos. YPF misma, ¿no? Bueno, YPF misma lo discutimos cuando fue incluso lo del fallo de Nueva York y demás de Presca. Intercargo, vieron que hubo varias movilizaciones y paros sindicales en relación a Intercargo en los aeropuertos. Un otro gran eslabón del sector energético, Nucleoeléctrica Argentina, vinculada a la energía nuclear, Belgrano Cargas, yacimientos carboníferos Río Turbio y corredores viales. Estos son en la actualidad por lo menos entre anuncios trascendidos y demás, y muchos de ellos avances directos con regulación que el gobierno está intentando avanzar en la privatización. Y quiero hacer una pastillita acá solo para mencionar esta idea de la privatización no viene no surge un repollo. Es decir, este gobierno claramente es dogmático en su mirada neoliberal básica, muy, muy básica, y tienen un discurso muy vinculado a eso, pero hay que decir que este es un gobierno que está necesitando divisas. Es decir, un sistema de endeudamiento, no olvidar lo estructural. Lo estructural es que... Las joyas de la abuela vuelven. Exactamente, que la Argentina está endeudada, que está de rodillas en ese sentido, que el FMI pide y presiona por un montón de políticas, siempre las de subsidios energéticos, ¿no? Y una de ellas también tiene que ver con las privatizaciones. Y que el gobierno, esto lo digo porque muchos de acá, desde este lado, también dijeron, ¿y si le sale bien, no? Esa pregunta corrosiva, porque lo cierto es, ¿cómo puede salir bien algo que está agarrado con pinzas por un lado y que además ya sabemos los efectos? Entonces también la necesidad de divisas de Caputo hace que se avance sobre las empresas que podrían ser privatizadas. Y yo me voy a detener en dos que me parecen en este caso relevantes, no porque el resto no lo sea, sino porque me parece importante, pero son las que se están avanzando más en este momento. Una es Enarsa, y dentro de Enarsa, en realidad, que la van a dividir en varias partes, está Transener. Entonces, Transener, ¿qué es? ¿No? Porque muchos dicen, bueno, Transener quizás no es tan conocida como AISA, no tenemos una factura que nos llega de Transener, aunque sí, porque en realidad pagamos el transporte, ¿no? de la energía eléctrica. Transener es la principal transportista de energía eléctrica argentina, en la Argentina. Tiene 12.500 kilómetros de líneas de transmisión. Va de la generación, ¿no? El transporte lo que hace es de las generadoras de energía eléctrica llevarla a los usuarios, ¿no? A través de las distribuidoras. Y Transener además tiene participación mayoritaria accionaria en Trasva.
es decir, es la empresa de transporte de alta tensión de la provincia de Buenos Aires, que son alrededor de 6.200 kilómetros de líneas en la provincia de Buenos Aires. Es decir, es un activo estratégico fundamental en lo que se refiere a la infraestructura eléctrica de la Argentina, y el gobierno está pensando vender el 51% de las acciones de Citylec, que es la controlante junto con Pampa Energía de Transener. Transener surge en 1993, casualmente, fíjense la historia, ¿no? Surge en el marco de las privatizaciones de Segua, Hidronor, Agua y Energía, ¿no? En las privatizaciones de los 90. Y acá me parece importante, se podría hablar de cuánto valen las acciones y demás. Me parece que en este momento lo más importante es decir qué empresas podrían comprarla. Uh-huh. Se especuló mucho con Pampa Energía, de Marcelo Midlin, pero ahí hay un problema, que es que Marcelo Midlin o Pampa Energía ya está metido dentro del negocio. Ella está dentro de Transener y además está dentro de la cadena de eléctrica, por lo cual tiene problemas legales porque sería una integración vertical y eso está prohibido por la ley. Por lo cual eso es difícil. Otra empresa que está claramente buscando comprar activos estratégicos dentro de lo eléctrico es el Grupo Neus, que ya compró las distribuidoras de Jujuy y de Tucumán. Y también se especula con empresas extranjeras que podrían comprar esta parte de la participación accionaria de Transener, que también lo cierto acá para desmitificar es que lo que estamos viendo de las empresas transnacionales en el sector energético, incluso en Vaca Muerta, que ahí sí es la joya de la abuela, es que se están yendo las empresas transnacionales y se la están vendiendo a grandes grupos concentrados locales. Por lo cual pondría en duda eso. Ahora, ¿cuál es el riesgo entonces de privatizar Transener? ¿Cuál sería el riesgo para los ciudadanos, para los que nos están escuchando, para un gobierno futuro, ¿no?, que quiera cambiar las cosas? Y que pones en venta una infraestructura crítica que va a dejar de estar en tus manos. Hay que decir que además en Transener, como en otras empresas del sector energético, cuando en 2008 se reestatizó el sistema previsional y se recuperó las acciones que las AFJP habían invertido, ¿no?, en otras empresas, se recuperaron un montón de acciones también de Transener. Por lo cual, en 2008 no solo hubo, quizás no se volvió a estatizar la empresa, pero lo cierto es que se recuperaron un montón de acciones que permitió que el Estado estuviera mayoritariamente en los directorios tomando decisiones estratégicas sobre cómo avanzar en la infraestructura eléctrica y así en otras empresas. Entonces, ahí, perdóname, sí, hay dos parámetros clave en esto que vos estás describiendo. Primero, el plan de inversión, qué se invierte, dónde, qué se mejora. Pensemos que Argentina cerró su anillo eléctrico en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Exacto. Hasta ese momento, en toda la historia argentina, no estaba interconectado todo el país al sistema eléctrico nacional. Es decir, que era nacional, pero no tanto. Y lo otro, y lo otro, la cuestión de cómo se calcula la tarifa. O sea, si la tarifa va a ser un mecanismo de extracción de valor de un grupo empresario del esfuerzo de los argentinos, o si la tarifa va a ser parte de los vectores de desarrollo y mejora social de la Argentina. Bueno, ahí además, Amado, también me parece que es importante mencionar que la participación en los directorios de estas empresas, o sea, que el Estado esté sentado con voz y voto dentro de estos directorios, no es solo la posibilidad de fijar política de la empresa, sino también es la posibilidad de obtener información estratégica y clave, por ejemplo, para saber cómo se compone el costo de transporte, por ejemplo, en este caso, o información sensible que si no accedes, en distintas empresas sucede eso. Entonces es perder soberanía. Estamos hablando de un hecho que no es solo porque pasa de manos del Estado a lo privado, sino que en muchos aspectos perdés soberanía, porque cuando vos quieras volver a una política de infraestructura, a una política de desarrollo, no vas a tener las herramientas, por ejemplo, para acceder a esta información estratégica, para tomar decisiones, para definir si se dividen o no, se reparten utilidades o no. Es decir, hay un montón de decisiones que el Estado va a perder con la venta de estas empresas. Y otro caso emblemático, como vos lo mencionaste, es AISA, que además de AISA, como me parece
claramente, ¿no? Como activo estratégico, como lugar de referencia, nos pone en jaque, ¿no? Nos pone en discusión la discusión al derecho al agua. Ujú. El derecho al agua como un derecho universal. Si es posible el agua, el acceso a agua potable, ponerlo en venta, ponerlo bajo una lógica de rentabilidad, donde las empresas, uno de los riesgos posibles es que las empresas inviertan en las zonas donde hay mayor población y en las zonas lejanas o más vulnerables o donde sea costoso invertir, no van a hacerlo porque no es rentable. Es decir, el Estado está delegando, en este caso, en todos, pero creo que en este caso puntual, la posibilidad de tomar decisiones estratégicas sobre un recurso que es estratégico, que además es un recurso escaso, digamos, porque el agua, sabemos que a nivel mundial es un derecho difícil de garantizar en un montón de lugares del mundo. Y me parece que la bandera, no de contra las privatizaciones, tiene que ser una bandera muy clara que tenemos que retomar desde el campo nacional y popular. Creo que muchas veces este gobierno nos patea la pelota todo el tiempo y nos tira, ¿viste? Como si estuvieras en la cancha y te tiran de todos lados. No sabes bien. Bueno, creo que el eje deuda, el eje endeudamiento externo, FMI, el eje tarifas de servicios públicos y el eje privatizaciones tienen que ser las banderas de discusión permanente en todos los lugares donde discutamos política y donde también propongamos a futuro cuál va a ser nuestro planteo. Así como al FMI decirle, mira, esto no te lo vamos a pagar. Cuando seamos gobierno, bueno, esto no lo vamos a reconocer cuando seamos gobierno. Bueno, un poco era lo que estaba pensando. Mucho, muy bueno. Bueno, espectacular. O sea que vino Nuria con las privatizaciones, a tirarle un baldazo de agua a las privatizaciones. Y Nati, ¿qué música vamos a escuchar? Bueno, vamos a escuchar, para variar, un tango. Un tango. A ver la gente ahí como apoya. Aplaude el tango. Pero, claro, diga, pero. Fue poco, voy a decir la verdad. No, pero ustedes saben nada que ver, pero el otro día estaba leyendo un libro muy interesante sobre inteligencia artificial de Eric Sadin. Ah, buenísimo. Y él hablaba, sí, a sintonía con lo que habla el chinito, como digo yo, Byung Chun Han, de la cultura de lo pulcro, la ausencia de lo erróneo, del yerro, del humano, ¿no? La pérdida de la humanidad. Y me acordé del tango Los Cosos de al lado, que justamente cuenta la historia de una familia que se junta, o de lo degradado a veces, ¿no? De la miseria y de la celebración. Así que para ir en contra de esa cultura de lo pulcro, de lo ausente de error, vamos con algo bien humano como el tango Los Cosos de al lado. No, me toca.
noche con sus... ¿Quién necesita papeles cuando hay voces en el aire? Sin diarios. Sábados de 9 a 11. AM 530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Somos Radio. AM 530. A las madres las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. AM 530. AM 530. Que la radio es comunicación, es imaginación, es educación. No hay nada que eduque más que una radio, no hay nada más que te haga imaginar cosas que una radio. Cuando uno es chiquito y escucha por primera vez la radio, te imaginas cualquier cosa, es impresionante. Te armás un teatro. AM 530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. Entre tanto papel, un poco de aire. Sin diarios. Sábados de 9 a 11 en AM 530. Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. En la radio de las madres, en la 530, en el Pulqui Bar, esperándolos para desayunar, tenemos una visita, decir un reportaje, viste, entre nosotras y nosotros. Nosotros conversamos, hablamos, discutimos, ya empezamos a discutir antes de arrancar, pero un reportaje no es, tiene que ver con conmemorar a Rodolfo Ortega Peña, pero una conmemoración puesta en el presente, o tomando el pasado para iluminar el presente, que es
la cuestión de las madres siempre también, ¿no? El 31 de julio se cumplieron 51 años del asesinato de Rodolfo. Pero antes del asesinato yo quiero compartir una cosa. A ver. Hay un texto que ningún economista o persona que le interese la historia en Argentina debiera dejar de leer, que está oculto, escondido, que se llama De la banca Baring al Fondo Monetario Internacional, que escribió Rodolfo Ortega Peña junto con Duhalde. Y se consigue ese editorial Coligüe, búsquenlo, se presta también si se devuelve. Pero son esos textos que hablan de economía y no de finanzas, que hablan del vínculo entre la economía y la política y la historia y el devenir de los pueblos y sus estados. Así que ese era yo quería resaltar esto porque siempre estamos pensando en la cuestión de los derechos humanos, de la lucha popular, pero también hay una reflexión sobre la economía en Ortega Peña, ¿no? Así que bueno, vamos muy buena mañana. Bueno, muchas gracias. Gracias por venir. No, al contrario. Ramiro, o sea, fue para nosotros un honor. ¿Y cómo empezar? Yo quiero hablar un poco de lo que estás haciendo vos. Vos plantaste una querella contra la versión, obviamente falaz, mentirosa de la historia, que el gobierno intentó propalar con aquel famoso video de Joffre, creo que estaba en la primera versión, después hizo otra, pero digamos, no vale la pena comentarla. ¿Por qué no nos comentás un poquito? Porque me parece sustancial para empezar el tema. Bien, para el 24 de marzo del año pasado, del 24, el gobierno nacional produce un video donde habla de memoria, verdad, justicia completa. Y ahí su vocero, el Tata Joffre, que va a ser el protagonista de esa narrativa, va a decir una cantidad de cuestiones que por supuesto repudiamos y debatimos. Toma el concepto del curro de los derechos humanos, concepto articulado por el macrismo, ¿no? Fundamentado del gobierno macrista. Es decir, digamos, el macrismo bien a su cultura mercantil, ve negocios en todos lados, entonces los derechos humanos no podían estar ausentes de los negocios, ¿no? Entonces es el curro de los derechos humanos. Pero bueno, el Tata Joffre habla sobre mi padre, dice que Ortega Peña, en su estudio jurídico, fue parte de ese curro de derechos humanos donde se cobraban diezmos por los juicios que se llevaban adelante o por lo que van a ser las leyes reparatorias. Bueno, nosotros iniciamos una querella contra el Tata Joffre y contra Karina Milei y nos pusimos en el lugar de la verdad histórica, es decir, desde dónde conceptualmente vos debatís aquellas cuestiones que hacen a un relato. Primero, que no lo dice cualquiera ni lo dice en cualquier espacio, es la institución del Estado Nacional estableciendo una línea argumentativa. Es decir, no lo estás diciendo acá, ni en un bar, ni en una unidad básica, lo estás diciendo en el espacio público institucional del Estado Nacional. Y decimos, bueno, Ortega Peña fue asesinado el 31 de julio de 1974, difícil que hubiera sido parte de las leyes reparatorias que se sancionan 20 años después, ¿no? Entonces, hay ahí, digamos, pero... y después... la argumentación es una argumentación para desconstituir, digamos, delegitimar la lucha de los derechos humanos, la lucha de la militancia política. Y esto es claro porque el Tata Joffre, él mismo se reivindica diciendo, yo he escrito 20, 30 libros sobre esto. O sea, difícilmente puede ser un error histórico del Tata Joffre, ¿no? Claro. Difícilmente puede haber sido un despistado que grabó, se editó y se produjo y se pensó, digamos. Entonces, ahí nosotros planteamos con distintos compañeros de organismos de derechos humanos qué es lo que se podía hacer y nos parecía que era por lo menos iniciar una querella, mandar cartas documento para la rectificación, para la lucha por la verdad histórica y para que se retire del espacio público ese video o se reedite ese video sacando bueno, todo esto queda, por supuesto, en el ámbito de la expresión jurídica y de los deseos. Lo importante para nosotros era plantear siempre una cuestión ética, una cuestión pública, y que el resto de la sociedad pudiera ser parte de ese debate. Por lo tanto, bueno, también escribí unas líneas y traté de divulgar esto, pero me parece que hay un punto central que después seguramente aparecerá ahora en el diálogo
sobre la historia de mi padre, que también Joffre hace en ese video mención y que me parece que es central para este presente, ¿no? La figura de Ortega Peña, y si querés ahí entramos un poco. Vos cortame cualquier cosa. No. Vos dale. Dale micrófono y yo hablo. Dale. Después ya te vamos a cortar, quédate tranquilo, Hay una de las cosas interesantes, hablando de la figura de Ortega Peña. Ortega Peña es un intelectual, un militante político de la filosofía de la praxis, lo defino yo. Y la filosofía de la praxis es el espacio de la experiencia dialéctica entre el pensar y la acción política, ¿no? Y como su rol de abogado, así como de historiador, yo hace unos días hicimos un encuentro y dije, hay 3 ejes para mí centrales: la militancia política, la justicia y la historia. Y ahora le incorporaríamos la pata de la economía, que es un poco lo que vos traes, y ahí hace referencia a cómo estuvo presente siempre estas cuestiones en Ortega Peña y cómo vincularlas al presente, digamos, de qué nos sirve pensar el pasado para ponerlo en el presente. Ortega Peña, en los años 70, después de haber hecho ya un recorrido importante en la política y en el sindicalismo. Fue defensor de presos políticos durante la dictadura de Lanús, o sea, tiene una trayectoria importante, previa. Pero para la Lanús, ahí vos diste el pie, perfecto, para decir lo que marca Joffre, ¿no? En la dictadura de Lanús se crea lo que se va a conocer como la Cámara Federal Penal, lo que desde el campo popular se va a conocer como el Camarón. Claro. El Camarón es la institucionalidad, tratar de dar legitimidad a algo que era ilegítimo e ilegal. Digamos, había una dictadura militar, y ¿qué tenía esta Cámara Penal? Condenar de manera ejemplar a la militancia política, al movimiento social, a las organizaciones populares, ¿no? Era tratar de dar un marco legal al aparato represivo que llevaban adelante. Bueno, ¿qué es lo que hace Joffre en el video del 24 de marzo? Dice, si el Camarón no hubiera existido en la época de la dictadura, no habla de terrorismo de Estado, o sea, pensando el 76 en adelante, tal vez el genocidio no se hubiera cometido. Bueno, eso es una falta grave y un delito, confeso, porque el Camarón fue y es condenado después por ilegal e ilegítimo. Es decir, Joffre está pensemos que Joffre no solo es la expresión cultural, es hoy el director de los servicios de formación de inteligencia del Estado Nacional. Es decir, no es solo una expresión, claro, no es además una expresión cultural, no, tiene un funcionamiento y su pensamiento se expresa entonces en el presente. En acción. Sí. Entonces está pensando en una justicia. Un intelectual orgánico de este modelo. Exacto, un intelectual orgánico de Gramsci. Es decir, es pensar en cómo se está construyendo el modelo jurídico hegemónico para sostener el aparato represivo que necesita este modelo económico. Es decir, el modelo económico de Milei, si no cierra socialmente, van a necesitar además de la estructura jurídica, del andamiaje jurídico para poder sostenerlo. Del andamiaje jurídico y de la tergiversación de la historia. Porque vos lo que describiste es, en términos modernos, una fake news, pero grosera, ¿no? Porque suponer que alguien sacó provecho de leyes que existieron 20 años después de su asesinato es una fake news grosera. Lo otro que, de todas las cosas interesantes que venís diciendo y que está muy bueno que nuestros oyentes puedan tener de primera mano, es, yo pensaba, qué loco esto, ¿no? Acusan a un abogado que defendía situaciones de cobrar por eso. Aquellos que dicen que hay que cobrar por todo. Sí. O sea, la lógica no es una lógica, porque yo vengo discutiendo mucho esta idea de que hay una racionalidad. No hay una racionalidad, hay tanta racionalidad como intereses. Y lo que ellos están diciendo es, todo tiene que tener precio, incluso el agua, si lo hacemos nosotros. Ahora, ni siquiera un trabajo profesional militante se puede cobrar porque eso lo denostamos públicamente. Sí, y además se construyen paradigmas, digamos, ¿no? Ortega Peña en ese sentido estructura, junto con otros abogados, ¿qué experiencia uno podría tomar de esa etapa? ¿Por qué hablamos del Camarón, de Lanús? Porque llevan adelante lo que yo denomino pasan de la resistencia a la organización y arman la gremial de abogados. Crean una organización
de una estructura donde abogados y abogadas de distintos espacios e ideologías políticas van a tomar la defensa de todos los presos políticos en nuestro país. Mi hijo llevaba más de 300, 400 casos individualmente, y lleva, entonces digamos, tenemos que darle una forma. Y esa organización permite dar una respuesta a ese aparato represivo del Estado. Digo, la gremial de abogados es la muestra que debemos pasar de un estado de resistencia a un estado de organización. Las condiciones materiales y culturales en ese momento, si uno las miraba desde el mundo científico, deberíamos esperar a que maduren, y sin embargo no lo hicieron, digamos, ¿no? Me parece que porque para que maduren discurso, alguien lo tiene que hacer madurar. Claro. Así es. Esto que decís parece lo de las madres también, ¿no? Que decir, bueno, todos los hijos son hijos nuestros, no hay un hijo de cada una. Por supuesto. Esto es lo mismo. Me parece que es central lo que vos decís. Los presos políticos. Y además, si algo está demostrado desde la historia de los derechos humanos, es que cuando se vulnera un derecho de una persona, se vulnera el cuerpo social. Exacto. De todos. Es decir, no es un problema de los que hacen política, no es un problema de Cristina porque no sé cuánto, es un problema de una violación de los derechos humanos al conjunto. El espacio de lo común. El espacio de lo común, lo que Ortega Peña definía lo político. Y Ortega Peña tenía esta idea de totalidad hegeliana, es decir, no esta idea del pragmatismo de lo posible. Así es. Entonces, esto nos permite pensar, digamos, elementos que nos permitan pensar que a pesar de el estado de situación que vivimos, angustiante, preocupante, podemos encontrar caminos de organización para la transformación de esta realidad. Hay mucho para hacer aún antes de ganar elecciones. Hay mucho para hacer. Vamos a ganar elecciones y hacemos mucho. Siempre decimos que después del golpe del 55 se instaló el universo de lo imposible para el regreso de Perón en los dirigentes, ni hablar, y también en parte de los que acompañaron ciudadanos que decían Perón no vuelve más. Perón no vuelve. Y se abrieron puertas, no importa, después se puede discutir eso, que eran impensadas. Pero yo también quiero plantear este tema. Tomo a Rodolfo. Él es la primera víctima, corregime Ramiro si me equivoco, del accionar de la AAA. De manera explícita lo reivindica el asesinato, pero también marca la torsión del peronismo en cabeza de Isabel Perón hacia el modelo neoliberal. Un año después el peronismo concreta el llamado Rodrigazo, que es la precuela del ajuste que iba a llevar adelante Martínez de Oz. En ese sentido me parece también que Rodolfo Ortega Peña es un símbolo del modelo de peronismo que no tolera el propio peronismo de derecha neoliberal, que luego finalmente esta organización delictiva AAA desplegada desde el aparato de Estado, hay que decirlo, se va a integrar de manera orgánica a los grupos de tareas de la dictadura. O sea que ahí se observa claramente que es pertinente preguntarse, cuando hablamos de peronismo, de qué peronismo hablamos, y que la unidad jurídica peronismo no alcanza para darnos una respuesta convincente. Comparto, Artemio, tu mirada. Por supuesto quedaría para otro encuentro, que es el peronismo, ¿no? No. Hay un libro muy interesante de Marcelo Cohen sobre qué es el peronismo. Me parece que es uno de los libros con mayor profundidad de análisis, y que sería muy interesante que la militancia lo pudiera leer. Digamos, no milito con Marcelo, pero sí tengo un vínculo y un respeto intelectual por sus trabajos. Me parece que Ortega Peña, como expresión de una corriente, ¿no? Para no ponerlo en primera persona, es decir, me parece que siempre lo colectivo es lo que nos constituye. Pero indudablemente cuando él asume como diputado nacional, asume como una banca de un bloque de base, es decir, no se suma al bloque del Partido Justicialista, porque entiende que en ese momento el Partido Justicialista, la estructura, representaba el alineamiento a los sectores más conservadores de la sociedad, ¿no? O sea, y proclamaba algo que nos parece que es algo que vos haces mucha mención, que es: respetemos el contrato social. El contrato social del Frei Juli en ese momento decía una cantidad de acciones para llevar en lo político, en lo social, en lo económico, que no se estaban llevando a cabo,
Y Ortega Peña decía, mantengamos ese contrato social, si no, estamos siendo parte del régimen, ¿no? Y ahí está la cuestión. La otra cuestión interesante siempre es la historia. Ortega Peña transitó en recuperar la lucha de los pueblos del interior y de las figuras también olvidadas desde la memoria arreglada, ¿no? Aquella memoria arreglada que construye las historias oficiales y que subyacen en la cultura del pueblo, y que, bueno, de repente aparece la posibilidad de la emergencia, y entonces aparece la figura de Facundo Quiroga, de Felipe Varela, de Chacho Peñalosa, de Dorrego, y ahí van a tener, Ramón Torremolina siempre me dice, tu viejo tiene esa misma ascendencia. Ramón Torremolina fue abogado de los organismos de derechos humanos, estuvo preso, fue un militante político, es un hombre de una coherencia, y llevó una investigación también sobre Facundo Quiroga. Y me dice, Facundo Quiroga, como tu viejo, corrieron los mismos infortunios en los contextos históricos de cada uno. Facundo Quiroga va a ser comendado por Rosas para viajar al interior del país a resolver algunas cuestiones que se estaban tensando en ese momento, para mantener la unidad federal entre el federalismo del interior, el federalismo bonaerense, que son distintos, que también es un debate muy interesante el federalismo. No es lo mismo el federalismo del litoral, no es lo mismo el federalismo del interior, y no fue lo mismo el federalismo bonaerense. Y hoy aparecen también esas confrontaciones y esas tensiones, ¿no? Bien, para ser sintético, Facundo Quiroga va a ser asesinado en su carro cuando viajaba pasando Santiago del Estero, y en Santiago del Estero le advierten, le dicen, tené cuidado que te andan buscando y te van a matar. Y como Ortega Peña igual no deja de responder a su legado histórico, no renuncia a su responsabilidad histórica y sigue su viaje, y es asesinado igual que Ortega Peña, ¿no? Investiga y dan el título con su socio, el asesinato de Dorrego, es decir, gobernador de la provincia de Buenos Aires, y ahí me gustaría introducir también el tema de la provincia de Buenos Aires, en el contexto actual, es decir, entendemos que la provincia de Buenos Aires es el faro de, no solo de resistencia, sino de organización de nuestra sociedad. Digo, para los porteños ya asentados aquí, digamos, Dorrego va a disputar un sentido histórico a Rivadavia, va a disputar un sentido histórico al poder. Y en ese libro, que es para mí muy interesante, el asesinato de Dorrego, porque plantean dos cosas. Plantean, primero, la imposibilidad de un proyecto nacional cuando vos no fortaleces las relaciones de tu estructura. Es decir, eso lo ve Rosas. Rosas hace la alianza con los sectores de la producción agraria argentina. Eso no lo hace Dorrego, y emprende una lucha muy en solitario. Pero la segunda es, dicen, el libro se llama El asesinato de Dorrego y la penetración británica en la Argentina. Es decir, contradicción primaria y contradicción secundaria. ¿Cuál es la contradicción primaria? Los británicos. Los británicos. Lo otro es cuestión entonces ahí tenemos también hoy en la militancia política que poder ponernos a discutir cuál es la contradicción principal y cuál es la secundaria. Lo que pasa es que Artemio en este tema siempre dice, lo dice de otra forma, pero la contradicción primaria se nos mete en la secundaria. De alguna manera hay una modalidad de aparición de la contradicción primaria en la contradicción secundaria, pero no importa, igual el discurso de Ramiro termina determinando la pelea interna, para ponerlo en términos yo creo que sí. Actual, sí, o sobre claro, bueno, de alguna manera. Sí, en eso me parece claro. Rodolfo, de una manera trágica, muestra claramente, y vuelvo al tema inicial, que al interior del peronismo conviven proyectos antagónicos. Claro. Es evidente eso, sí. Cualquiera que quiera analizar la historia sí. Lo prueba de manera fehaciente. Y un poco claro. Empalmo con la figura de Cristina, que también quiso ser asesinada. Gracias a Dios eso no ocurrió, pero la intencionalidad fue la misma que movió a los asesinos de Rodolfo.
porque también expresa al interior del peronismo un peronismo que obviamente confronta con el modelo de Milei, pero también confronta con sectores internos del propio peronismo, muchos de los cuales participan de manera plena en este gobierno. No voy a decir nombres, podría decirlo, pero hay un montón. Todos lo sabemos. Explícitos, claro, lo sabemos, y muchos de los explícitos los conocemos, pero hay muchos implícitos que no aparecen de manera clara, pero que también los conocemos. Con lo cual, ese puente histórico que tu viejo muestra trágicamente, que es la existencia dentro del espacio del peronismo de proyectos antagónicos, se traslada de una manera, yo te diría, casi evidente en lo que estamos viviendo hoy, y en particular la tragedia que implicó el intento de asesinato de Cristina Fernández, el apresamiento y la proscripción. Pero vos tenés caso Ortega Peña y más cerca del tiempo el de Centeno. Totalmente. Siempre es la misma, porque son tan antagónicos que ni siquiera pueden acumular uno sobre el otro, sino que son pendulares. Sí, claro. Aún en la vida de las personas. Sí. Yo diría que también, y reivindico la larga lucha en esta estructura de pensar cómo lo jurídico se constituye en una justicia ejemplar o ejemplificadora, la detención de Milagro Sala, ¿no? Me parece que olvidamos a veces, no, sino que ponemos en primera relevancia, tal vez por la figura de Cristina, termina olvidándose, pero termina minimizándose aquellos que tuvimos la posibilidad de caminar Jujuy por trabajo, fundamentalmente por mi trabajo, pudimos ver la transformación que Milagro hizo socialmente en Jujuy, y por eso está presa. Claro. Es decir, no hay otra respuesta que esa, ¿no? Sí. Y por último, de la historia, recuperan la figura de Felipe Varela. Felipe Varela como el que sintetiza todas esas luchas del federalismo del interior, digamos. Ahora después hago un paréntesis. Digo, para ponerlo en plano continental, es el llamado a la unidad latinoamericana, digamos. Su proclama habla de la unidad latinoamericana. Su proclama, digamos, Felipe Varela tiene la capacidad de pensar lo social, lo político y lo continental. Lo dice, no podemos resolver lo político si no resolvemos lo social, y no podemos resolver lo social si no tenemos unidad latinoamericana. Sí. Peronismo. Es decir, por eso es que Ortega Peña recupera de la historia para decir, bueno, esta es la historia del peronismo, estos son sus antecedentes. Y en esto está, digamos, las figuras necesarias para la recuperación colectiva de la memoria histórica, ¿no? Como elemento central para la identidad política. Lo social, lo nacional y lo continental. Es una muy buena síntesis de lo que el peronismo quiere expresar. Si vos tuvieras que elegir un texto para introducir al pensamiento de Ortega Peña, ¿cuál elegirías? Yo te diría que los libros no son muy amenos, porque están escritos en una clave muy histórica, no tienen una... Digamos, hoy estamos acostumbrados mucho a la novela histórica, ¿no? Entonces nos atrapa porque hay un... Pero estos libros no son novelas, son libros de historia, de investigación, tienen elementos de citas, de bibliografías. Yo empezaría por el que nombraste vos, que para mí es central, que es la Baring Brothers. Porque la Baring Brothers cierra la idea de Ortega Peña, o da idea a... No cierra, sino ese círculo que permite pensar la historia, los proyectos políticos y la economía, ¿no? El rol que cumple Rivadavia como el primer hombre que va a tomar deuda pública en la Argentina. Rivadavia, sin ser presidente a nivel nacional, porque no estaba en la unidad. No era ni gobernador. Ni gobernador. Va a crear, digamos, va a consolidar el modelo de dependencia económica en nuestro país. Es el tipo que... La figura del economista con mayúscula, ¿no? Que puede ser Martínez de Oz, claro, Rivadavia, exacto. Caputo. Entonces es muy interesante ver cómo nada nuevo hay en el horizonte. Como decir, che, pero al final no vino la guita, vinieron títulos. Al final no vino la guita, llegó... Bueno, eso es lo que hace Rivadavia. Es un gran texto, es súper ameno aparte. Y además porque dicen, y la política... nacionales, y entonces tomás los personajes de la política, el enfrentamiento de Facundo Quiroga cuando Rivadavia quiere, digamos, a ver,
lo que es muy interesante es decir, nada nuevo, ¿no? Nada nuevo, es Sí. decir, el debate de los recursos mineros, ¿no? Que hoy tanto discutimos. Bueno, eso lo discutió, por eso se alza Facundo Quiroga. Facundo Te iba a decir, Quiroga, Facundo con la seca. pero Facundo tenían dos cosas centrales en La Rioja. El oro. Tenían el oro de Famatina y tenían la Casa de la Moneda. De la seca, claro. Digamos, acuñaban moneda, digamos, tenían la capacidad de la independencia económica y además tenían el lugar donde podían producir su producción minera. Así es. Bueno, Rivadavia va por ello. Rivadavia va a decir, esto se lo queremos entregar a los ingleses, y ahí levanta una bandera que es una bandera que uno podría decir que es la bandera que sintetiza un espacio de referencia, que es religión o muerte. Esa bandera que se entendió, y además Sarmiento lo usó muy bien para decir, esos son los bárbaros, ¿no? Esos son la barbarie, era para confrontar ideológicamente, es decir, frente al liberalismo, pues digamos, porque ¿qué tiene el liberalismo? La exclusión de la cuestión religiosa, Claro. ¿no? Entonces, lo que hace Facundo Quiroga es decir, bueno, nosotros estamos de otro lado, ¿no? Estamos dentro de la defensa de las cuestiones nacionales. Por eso digo, todas estas cuestiones que desarrolla Ortega Peña están pensadas en su clave y en su tiempo histórico. La preocupación de para poder materializar una transformación, Ortega Peña era un revolucionario, creía en la revolución, creía realmente que se podría hacer una patria de socialismo nacional en la Argentina, o que había que ir a ese camino, pero para ello había que construirlo, y el camino era el peronismo. El movimiento, el sujeto histórico de nuestra historia es el peronismo, como vos decís, dentro del peronismo, en su capacidad de aglutinamiento tiene enormes intereses y enormes diferencias. Es decir, por eso para uno no representa lo mismo Massa que Axel Kicillof, Sí. ¿no? Entonces yo digo, o Cristina, pongamos los tres ejemplos. Digo, bueno, ahí hay antagonismo, disputa de intereses, pero además una percepción filosófica, cultural, Sobre la digamos. historia. Claro, entonces hay que poner todo esto en debate y fundamentalmente abrir las unidades básicas, muchachos, para que podamos sentarnos a discutir esto, además de estos encuentros que son bárbaros, todos los días con la militancia Bueno, acá tenés política. una, esta es ¿no? nuestra. Acá tenés una, estás invitado para cuando quieras, Bueno. y te agradecemos mucho la No, presencia, como ven, Ramiro. tengan Por- cuidado porque les copo el... No, pero es Eso muy se interesante la referencia De escuchar. a la historia reciente con Rodolfo y a la historia un poquito más lejana, porque una de las estrategias que existen hoy de parte del gobierno que tenemos que soportar es o negar la historia directamente o falsearla, que es lo mismo. O sea, por lo tanto, te agradecemos mucho la presencia y el recuerdo de Ortega, y también tu propio pensamiento. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias y muy felices de que estés acá. Bueno, pasamos de algo tan agradable a escuchar la música de Artemio, que para mí es agradable, o muy agradable. Y bueno, no tengo la misma opinión, pero igual La cara de Rinconet los que no opinan dice lo distinto mismo. no son particularmente interlocutores calificados. No son calificados en el tema. Exactamente, con lo cual nosotros sabemos que la música agradable, como las revoluciones, las hacen 10, 100 personas. Y A el lo resto sumo. después Opina y se agrega. No, bueno, vamos con una de las 3 bandas que generó Almendra. Color Humano, Sí, con Pescado, Levo. Sí, con Levo ¿y cuál también. era otra? Almendra. Almendra genera 3 grandes bandas musicales Sí. a posteriori. Por ahí dijeron Invisible. Color Humano, Pescado Rabioso y ¿quién? ¿Ven? Aquelarre. Y traje Violencia en el parque. Violencia en el No. parque no. Traje Milagro de Pueblo, que es del Play Brumas del año 1974, una banda excelsa, lo van ahora a escuchar, que desarrolló un estilo muy propio, pero obviamente tiene como árbol troncal lo que fue, bueno, un mojón insoslayable para el despliegue de la música nacional, que fue Almendra. 1974, Milagro de Pueblo, Aquelarre.
la realidad puede verse con un micrófono. Los sábados a las 9, AM530 convoca a una mañana sin diarios. Amado Vudú, Artemio López, Natalia Salvo, Rinconet arrancan el fin de semana sin marearse con las portadas de papel. Sin diarios, en AM530. Somos radio. Buscamos la verdad siempre. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Después del abuso sexual, relatos de tratamientos psicoanalíticos, un libro de Andrea Agazarian que visibiliza esta problemática que es un verdadero crimen contra las infancias y adolescencias. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Cuenta DNI, la criatura más buena del mundo. Hoy presentamos y prestamos hasta 50 millones de pesos para que Carlos Quincho haga su quincho, para que Rubén Coche se compre su coche y para que María veranee. Esto llega a usted por cortesía de Cuenta DNI de Banco Provincia. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Entre tanto papel, un poco de aire. Sin diarios. Sábados de 9 a 11 en AM530. Somos radio. Buscamos la verdad siempre. Terminando este rato, pero empieza Camilo y su equipo, así que a quedarse en la 530. Rinco, yo quiero primero decir que los esperamos el miércoles a las 20 horas en el Limonero para la cena MAC, Mesa de Autoayuda Kirchnerista, porque ya se perdió que era la MAC. Que era la MAC, sí. Se habla de la MAC sin saber qué significa. Hay que historizar. Yo le pregunté un día, ¿pero qué es la MAC? Viste, como que al final viene muy atrás. La Mesa de Autoayuda Kirchnerista. En el Limonero, en Salguero, 668, el miércoles de las 20 horas. Y vamos a estar con el compañero Rusconi. Va a ser para alquilar balcones. Rusconi, Amado Vudú. ¿Pero qué más? Vino, empanadas. Empanada de vino. Vamos por todo. Y quería terminar hablando de un libro maravilloso que acaba de publicar el amigo Carlos Ulanowski. El periodismo es lindo porque se conoce gente y otras picardías, con ilustraciones de Rep, otro gran amigo de la casa. Es el oficio de periodista desde adentro, con una mirada desde algo que lamentablemente ya no existe o está a punto de desaparecer, que son las redacciones, cómo funcionan las redacciones, y el tono es muy bueno, no es ni candoroso ni cínico, así que búsquenlo. El periodismo es lindo porque se conoce gente y otras picardías,
del amigo Carlos Ulanovsky. Muy bien. ¿Y puedo meter un chivo? Meta. Para hoy de la noche, para hoy de la noche. ¿Qué hay de la noche? Hay una joda folclórica, sí lo digo, una peña, van a toca una gran cantante que es Lorena Raquel, con Enzo Escotergagna y Darío Figueroa, el Río Dulce y dúo Jesse Enzo en El Surco. Si conocen en Boedo, los que andan por Boedo, por Almagro, Boedo 8:30 a las 20:30. Así que Paso lo el recomiendo. último chivito yo ahora. Hoy a las 19 horas en el PJ porteño, PJ Ciudad San José 181. Estamos con la presentación del libro de quien les habla, muy con bien, Gabriela Nati. Rivadeneira, Marina Gleisier, Kevin Costa, así que bueno, los espero. Feria del Libro Peronista. Muy bien, muy bien. O sea, hay Y acá planes para todos. Hay planes. Y los vamos a dejar. Adiós. Pero no nos dejen solos. No estamos solos. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, Camilo? Bien, la vida del DJ tiene esa cosa, ¿no? Que ¿Te acostaste por ahí la vida- tarde? Sí, 6:30 de la mañana me fui a dormir. No miras venir. Después de dormir una siesta terrible hoy. Bueno. Pero bueno, es así, ¿Y el es DJ alegría. Camilo es alegría. qué música toca, como dicen ahora? Y indie dance, música electrónica que requiere su preparación y su elección. Sí. Hay que bucear en las profundidades de la producción independiente para encontrar piezas únicas y que a su vez sirvan de engranajes para armar una cadena de emplazamientos sonoros que combinen, que sean parte de un todo y que formen un collage de lo que uno quiere mostrar, y además con algunas producciones propias, que es a lo que apunto, ¿no? Que es lo que me gusta hacer. Pero bueno, cuando uno hace cosas que le gustan... Calavera no chilla. Sí, no. Lo cual no es cierto, por si alguien que chilla es un calavera, ¿no? Claro, el calavera va a chillar igual. El calavera chilla. O sea, el calavera va a chillar aunque se despierte tarde. Pero nada, es una actividad que me demanda cierto esfuerzo cuando tengo una fecha, pero sobre todo porque a esta altura de mi vida, con cualquier cosa que haga, y más algo que ha sido una pasión también, la música, a veces me pregunto para qué lo hago, si tengo tantas otras cosas que hacer, pero es una pasión, y entonces cuando uno hace una pasión, a esta altura de la Suárez, ya tengo 54 años. ¿Sos un bebé? No puedo más o menos. No me lo digas así porque sos un bebé. No puedo andar más o meneando, o sea, sí, da todo. Totalmente. Y tengo cansancio, pero también tengo la satisfacción de haber hecho las cosas bien ayer y bueno. ¿Te llenó? Sí, me da una gran satisfacción poder estar a la altura de bueno, sabes que hay mucha oferta de DJs, que no es lo mismo que el DJ cuando eras DJ vos. Iba a hacer un comentario, pero vos eras DJ. Voy a denotar. Aprovecho para hacerte una pregunta. Ese video que yo te mandé un video de un recital, ¿eras vos? Sí. ¿Estabas ahí? Sí. ¿Qué recital era? ¿Qué sé yo? Soda Stereo, ¿no? Sí, pero fue hace tanto ya que... Hay una imagen que está circulando que... Sí. Pero como vos decís, era una cosa muy distinta, porque en esa época lo que hacía el DJ y el montadiscos era elegir y enhebrar la secuencia de muy las difícil, canciones. tocar con vinilos es muy difícil. Eventualmente cambiar un poco la velocidad, pero un poco, para machear, para empatar. Para que, claro, que el beat, el ritmo... No zapatee. No zapatee, decíamos nosotros, no sé si era igual. Yo la verdad que respeto mucho al DJ. Vos eras DJ de un lugar en Mar del Plata, ¿no? Sí. Uno se llamaba Sobremonte. Y otro que se llamaba Puig... No, ahí no. Puig Mayor no. No, ese era un lugar con música más tranquila. Nosotros siempre nos gustó poner mucho rock nacional cuando no se usaba. ¿Y en dónde tocaste? ¿En Sobremonte no? Sobremonte, en Frisco Bay, en un lugar que en Santa Clara que se llamaba El Morro. Así que en varios lugares. El Morro de Santa Clara, sí, muy lindo lugar. Ya no existe más ni el lugar. Todo cambiando. Debe haber existido, creo yo, la circunstancia en la que
yo estaba bailando y vos estabas pasando música. Seguro. No lo puedo asegurar, Seguro que sí. pero no lo descartaría que hubiera ocurrido. Probablemente hubiera pasado, ¿no? Vienen chicos muy chicos, decíamos, y estaba Camilo ahí. Así que bueno, todo tiene su historia. Sí, y bueno, eso al margen de lo que van a ver ahora, que también seleccionar los fragmentos de nuestra realidad para crear esta suerte de fresco digital que son las aperturas de minutos, a la que le dedico muchas horas. Te he visto. Yo creo que esta apertura, que por ahí hay gente que lo hace más rápido, por ahí yo estoy aprendiendo a editar en video. ¿En video va? Claro, yo te he visto con los audios. Sí, ahora son, desde que empezamos con streaming ya son en video. Ahora. Mirá, bueno, lo vamos a ver entonces. Creo que he estado el jueves desde el mediodía hasta las 5 de la mañana del viernes. Non-stop, o sea, parando para comer, ir al baño. Siempre a la noche, Camilo. Pero porque siempre no sale bien, entonces hay que hacerlo de vuelta y hay que volver a exportar y hay que volver a hacer sus efectos. Y bueno, y yo creo que la oyentada de la 530, palabra que a Eve no le gustaba. ¿La oyentada? La palabra oyentada no le gustaba, porque Eve decía que oyentada es como que los ahuyentamos, la ahuyentada, ¿entendés? Parecía. Pero es una oyentada. ¿Cómo se extraña, Los retos de Eve. Se extraña, pero yo creo que en los momentos más difíciles, a mí personalmente, en los momentos más difíciles, y sobre todo en cosas que tienen que ver con la radio, está Eve, aparece Eve en mi cabeza. Y uno puede preguntarle ya de haberla conocido, haber tenido la suerte de interactuar y escucharla y hablar, intercambiar palabras. Personalmente creo que tanto vos o cualquiera que haya conocido a Eve ya sabe lo que Eve te diría ante determinada pregunta. En el momento del qué decir aparece... Claro, vos te preguntás ¿qué hago ahora? Y vos le preguntás a Eve ¿qué diría Eve? Y Eve los mandaría a freír churros. Y el segundo sería Diego. Y Diego, así que, bueno, con Eve y con Diego, ya me voy a sentar para ver un rato la apertura. Gracias, hermanito. Gracias a vos y nos vemos el sábado que viene. Gracias.